Capítulo 15. Sky Cinema Deluxe era el nombre del programa de videos a la carta de Legend Air, y el surtido superaba al de un videoclub de una gran ciudad. La mayoría de las películas eran recientes, algunas las proyectaban todavía en los cines, e incluso había dos que ni siquiera las habían anunciado aún. Celebraban su estreno en las nubes, en el selecto canal de películas del avión. Max no sabía si ese programa era tan variado únicamente en primera o si por contra cualquier pasajero tenía acceso a la oferta completa. Solo estaba seguro de una cosa: no existía ningún canal 1310. Desde dramas, pasando por comedias hasta thrillers y documentales, cada género tenía su propio canal, el cual estaba abastecido con por lo menos 50 películas diferentes. Max inspeccionó el mando, que tenía la forma de un ratón de ordenador, y apretó la tecla de la flecha hacia la derecha. Nada. Se levantó de su asiento y volvió a apretarla, y una vez más. De pronto el cursor avanzó una columna más en la pantalla hasta una casilla vacía, en blanco. Canal 11.1, leyó Max. En esa página del monitor, por lo demás, desierta. Volvió a apretar hacia la derecha y la pantalla se mostró otra vez sin contenidos. Solo cambiaba el número en la parte superior derecha del recuadro. 12.1. Lo consiguió después de dar 10 clics en el ratón. Según figuraba en el monitor, había ido a parar al canal 1310 y la pantalla ya no estaba en blanco, sino en gris. Pasaron unos instantes en los cuales no había nada que ver a excepción de un punto claro e intermitente en el centro de la pantalla, cuyo centello regular hizo pensar en Max la luz roja señalizadora de las alas del avión. Entonces se produjo un chasquido, y algo que recordaba a un relámpago de luz desgarró la imagen en la pantalla. Por lo visto, se había puesto en marcha una película. ¿Pero qué? Max dio un paso hacia el monitor, cuya resolución era tan alta que la imagen no variaba, ni siquiera estando uno pegado en la pantalla. Parecía una película de video en los años 80, con mucha saturación de color y que había sido copiada y recopiada en exceso. Predominaban los tonos de color marrón claro, que, irónicamente, armonizaban a la perfección con la lujosa decoración interior de la Sweet Sky. 11 años se le pasó por la cabeza a Max, quien reconoció de golpe lo que estaba viendo. Todo ese tiempo ha pasado ya, y no había perdido un ápice de su horror. La calidad de la grabación era miserable, pero los bamboleos, el granulado y el desenfoque de las imágenes no se debían a la técnica de reproducción visual, sino a la cámara barata que había captado aquel horror. Además, estaba situada demasiado lejos, por lo menos a 10 metros de la mujer que luchaba en aquellos instantes por su vida. Se estremeció cuando su teléfono volvió a vibrar. ¿Le gusta la programación a bordo?, preguntó la voz de Johnny Depp, acompañada por los sonidos respiratorios ya familiares del interlocutor real. ¿De dónde ha sacado eso?, preguntó Max, que había detenido la imagen. Eso es secundario. Utilícelo y ya. Max negó con la cabeza. Calle se conoce ese video al dedillo. No desencadenará absolutamente ninguna reacción en ella. Ya he procesado esas vivencias en la escuela. Johnny se rió como un robot. No, no lo ha hecho. Nadie puede procesar jamás por completo un trauma semejante como el que padeció Kaya. Matt suspiró torpemente, y aunque sea tal como dice, su plan no funcionará. Tardé años en estabilizar a mi paciente durante decenas de sesiones. No puede hacer que regrese en unas pocas horas a aquel estadio del pasado. Lo siento, pero la psique no es ningún aparato que uno pueda encender y apagar sin más. Ni siquiera, ni aunque quisiera, podía ser capaz de manipular a Kaya Clausen para que en unas horas dé rienda suelta a sus fantasías de violencia y se convierta en una asesina en serie. No diga bobadas, replicó Johnny. Piensa en el 11 de septiembre. Se tardó 7 años en construir la torre World Trade Center, y derribarla fue cuestión de solo 1 hora y 42 minutos. Siempre es más rápido reventar algo que repararlo. Y eso es en especial válido para el alma, ¿no, doctor Kruger? Matt suspiró profundamente, al imaginar el avión convertido en una bola de fuego tras una explosión. Lo espantoso de la imagen no radicaba en su presencia en el avión condenado a caer, sino en Matt, que sabía que Johnny decía la verdad. Todo lo que necesitaba es un empujón fuerte, un impacto, un golpe que conmocione los cimientos de la psique de Kaya, de tal modo que se desmorone del castillo de naipes de su autocontrol. Y aunque puede hacer eso,
Lo sé muy bien, doctor Kruger. Con ese video dispone de una herramienta adicional que acelerará el proceso. ¿Hay algo en él que yo no conozca? Espera el minuto 9, a partir del octavo segundo. ¿Qué es lo que pasa entonces? Volvió a preguntar Max, pero la conexión se había cortado. El extorsionador del extremo de la línea había transmitido ya su mensaje, siendo fiel a su criterio de no decir nunca más de lo absolutamente necesario. Matt sintió una mezcla de asco y curiosidad. Debía sentirse como los safios curiosos que se quedaban cerca del escenario de un accidente, cuando no estaban 100% seguros de la atrocidad que se ocultaba tras la cinta que acordonaba la zona. Tampoco él conocía qué había en ese video, que le permitía transformar a Kaya nuevamente en una piltrafa humana con la psique destrozada, en una persona capaz de desear la muerte, tanto para ella misma como para los demás, igual que cuando ella lo habría llamado por primera vez sentado en el lavabo de la escuela, con un arma en la mano. Max trató de avanzar la grabación hasta el minuto señalado, pero tuvo sus más y menos con la técnica. En el primer intento fue parar directamente al final. Vale, con calma. Max estaba sudando. Sus dedos dejaron unas huellas húmedas en el mando a distancia, pero al final consiguió encontrar la manera de avanzar despacio. Justo cuando oyó el minuto 8, oyó un chasquido detrás de él. ¿Doctor Kruger? Se dio la vuelta hacia aquella voz femenina mientras apagaba al mismo tiempo el monitor. Demasiado tarde. ¿Está viendo la tele? Quiso saber la azafata. Luego dejó una cestita con frutas encima de su aparador junto a la puerta de corredera por la que había entrado. Mostraba una tensa mueca sonriente. ¿Qué estaba viendo? Max no tenía ni idea de qué responder a la pregunta de Kaya Clausen. Capítulo 16. Feli. Había algo que no encajaba ahí. Feli lo podía oler, literalmente. Además, no había que ser ni un criminólogo con facultades clarividentes para no desconfiar ante la imagen de una puerta semiabierta de un piso en Berlín, el barrio de Weissensee. No era en el Bronx, pero, no obstante, no era nada habitual una jornada de puertas abiertas en esas viviendas de alquiler. ¿Neil? Preguntó después de haber llamado al timbre y de haber golpeado por segunda vez la puerta con los nudillos. Nadie respondió. Como era de esperar. Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? Feli recorrió el pasillo y un sentimiento de melancolía se apoderó de ella cuando vio el pequeño cuarto infantil con el papel pintado recién colocado. Había una cuna restaurada de aspecto anticuado que probablemente procedía de algún mercadillo, muy distinta del cambiador que tenía un radiador eléctrico encima del tablero. Siguió adelante y entró en la sala de estar. El caos creativo que reinaba aquí, entre el sofá, el televisor y el escritorio frente a la ventana, le recordó la época en la que ella misma vivía, sin nadie más en casa y en la que solía sentirse sola, aunque también libre. La pared en torno al viejo televisor del tubo de rayos catódicos debía de estar pintada con pintura imantada. Un mar de postales, fotografías de fiestas, folletos publicitarios de grupos musicales y diversos anuncios de conciertos se mantenían pegados directamente a la pared con imanes. Era un collage multicolor, alegre, que combinaba de manera magnífica con la nada convencional mezcla de nubes de la hija de Max, que tenía grandes dotes artísticas. No había ningún objeto en el mobiliario que combinara con otro. Contemplados por separado, la mesita de tresillo, la jaraba o las cortinas de batik eran incluso feas, pero juntas formaban un conjunto estiloso, creativo. Me gustaría volver así, pensó. No de la manera tan estéril, entre muebles de diseño y arte moderno que había elegido Janek, su prometido. Le redondó por la cabeza si debía ser la única acción sensata en esos momentos, ignorar la llamada de Max y sus ruegos y marcharse lo más rápidamente posible de ese piso, pero entonces vio el teléfono fijo inalámbrico colocado sobre el cargador encima del escritorio de Neil. Parpadeaba una luz idéntica a la que había en su teléfono cuando entraba un mensaje de voz en el contestador automático. Félix sacó el teléfono del cargador y apretó el símbolo verde con el pictograma de una carta que había justo debajo de la tecla para llamar. Tiene un mensaje nuevo, le dijo al oído una voz de mujer aburrida, intercambiable. Félix había esperado mucho, oír muchísimos más mensajes, al menos media docena, sobre todo uno del padre de Neil. Entonces cayó en la cuenta de que Matt seguramente no tenía el número fijo, y lo más probable que hablara con Neil a través de su móvil.
El mensaje de Feli escuchaba en esos momentos procedía de un hombre de respiración breve y con un fuerte acento berlinés. Señora Kruger, bueno, ya pasan 5 minutos de la hora. Estoy aquí abajo por la reserva que usted hizo, el taxi, ¿sabe? Y ando confuso. Bueno, he llamado varias veces al timbre y no baja ni Dios. En la central me dijeron que la reserva se había retrasado para una hora más tarde. ¿Es correcto? ¿O ha habido otro cambio? Vaya. Mm, Feli interrumpió la conexión con el buzón de voz y buscó en el menú de los mensajes la información sobre la hora en la que el taxista se había efectuado la llamada. A las 12:33 del 2 de mayo de 1999. ¡Ah! Fantástico. Al parecer ni le daba aún menos importancia que ella misma a la programación de los aparatos eléctricos y había dejado sin modificar la configuración de fábrica. Feli volvió a poner el teléfono en el cargador y se enjugó un hilillo fino de sudor en la frente. ¡Qué calor hace aquí! Para ser septiembre las temperaturas del interior eran casi de pleno verano. Con los 25 grados y el sol previsto será el día perfecto para casarse. Está claro que solo es un día demasiado caluroso para ser de detective. Estaba como una cabra, permitiendo que alguien la teledirigiera, por si fuera poco, un día como el de hoy, y que encima se tratara de Max. Si Janek se llegara a enterar de lo que estaba haciendo ahí, y para quién, cancelaría la boda de inmediato. Pero ella estaba a punto de regresar a casa. Por suerte, seguían viviendo en la calle Greenswater y no en la antigua zona occidental de la ciudad que Janek, a diferencia de ella, le gustaba tanto. Feli echó mano de su móvil y marcó el número desde el que lo había llamado Max antes. ¿Hola?, preguntó ella, pues habían interpretado equivocadamente la pausa entre dos tonos de llamada, pensándose que su antiguo amante había descolgado. Mientras seguían sonando los tonos, Feli examinó una mancha oscura en el sofá de color gris ligeramente desgastado. Por lo visto, la conexión con las nubes está complicada. Cuando ya iba a colgar, se produjo un chasquido en la línea. ¿Max? Hubo una corta demora hasta que él respondió. Al principio solo oyó el típico rumor de un avión y a continuación: lo siento, sentía un agobio inmenso y he visto incapaz de darle el botón a aceptar. ¿Dónde estás? En el piso de Neil. ¿Y qué? Se encogió de hombros. ¿Qué quieres oír? No está aquí. Y esto tiene toda la pinta de que ha salido de casa a toda prisa. ¿Hay algún signo de violencia?, quiso saber Max. La puerta estaba abierta, pero no reventada. Tampoco hay lámparas ni sillas por los suelos, si eso es a lo que te refieres. Solo hay una mancha sobre su sofá. ¿De sangre? No. Feli pasó la mano por encima del tapizado. El líquido era incoloro y no le dejó ningún rastro en los dedos. La mancha es reciente, como si se le hubiera caído un líquido. ¿Líquido amniótico?, oyó preguntar a Max con énfasis. Ni idea. Es posible. Sí, tal vez haya roto aguas. Max profirió un fuerte suspiro. Y entonces el extorsionador dice la verdad. Maldita sea. Feli echó un vistazo al reloj. Por suerte, Janek había fijado la ceremonia de la boda para las 4 de la tarde, la última de las horas posibles. Max, lo siento mucho, que, pero deberías conseguir que interviniera la policía. Dentro de 6 horas tengo que estar ante el funcionario del registro civil y... ¿Te casas? Lo siento, quiero decir, enhorabuena, pero sigue siendo mi única opción. Por favor, Feli, Neil va a morir si no me ayudas. Tengo que saber quién está detrás de esto y tengo que encontrarla. Solo me queda algo más de 10 horas hasta el aterrizaje. ¿Te ha puesto algún ultimátum el secuestrador? Sí. ¿Y qué pasa si transcurre ese tiempo y no hemos encontrado a Neil? Por favor, Feli, no me hagas más preguntas de ese estilo. Lo digo por tu propio interés. No quería saberlo y tampoco puedo decírtelo. Feli negó con la cabeza en un gesto de espanto. ¿Pero qué quieres que haga ahora? Miró en el pasillo buscando la puerta del baño. Necesitaba con urgencia un trago de agua. Piensa con lógica. Sabemos que el autor o los autores conocen el estado de gestación de mi hija. Además tienen la capacidad, los medios y los recursos humanos para secuestrar a Neil y cambiar los turnos de los auxiliares de vuelo para que coincidan con mi reserva de viaje. ¿Y qué significa eso? Había encontrado el baño de Neil. Como era de esperar, también aquí proseguía la línea creativa del mobiliario del piso. El espejo, situado sobre el antiguo lavamanos, estaba bordeado por un marco barroco para cuadros, y además había un sillón de piel junto a la bañera y un soporte para guitarra hacia las veces de troleo.
Hacía las veces de toallero. Eso significa que tienes que buscar una conexión entre esos hechos. Entre algún lugar hay alguien que tiene acceso tanto a los informes médicos de Neil como a mis planes de vuelo. Un médico o un enfermero o con contactos tal vez en la compañía aérea. Alguien alucinante, pensó. Tenía que dar a luz en el Virchow, ¿no? Sí, fantástico. Solo el hospital de la Charité tiene ya 13.000 trabajadores. Son demasiados, lo sé. Su mirada se detuvo en la anticuada caja fuerte de hierro macizo que debía de servir de revistero al lado del inodoro. En ella habían revistas como Elter, Mean, Baby, Itch, Family y Co. Feli empujó las revistas y diarios un poco hacia atrás para poder abrir la puerta de la caja fuerte. Había supuesto que Neil guardaría ahí papel higiénico, jabones o toallas, pero lo que encontró dentro la dejó perpleja y a continuación la puso triste. Esto no lo sabía yo, dijo, y se puso de rodillas frente a la caja fuerte. ¿El qué? ¿Qué es lo que no sabías? Que estuviera tan enferma. ¿Y cómo ibas a saberlo si no teníamos ningún contacto? ¿Enferma? ¿De qué hablas? Sacó de la caja fuerte una bolsa de papel con un logo en el rojiblanco y fue extrayendo una caja de medicinas tras otra. Tenofovir, emitricibinina, efavirenz. ¿Y tiene todo eso tirado por ahí? En el baño, sí. Una pausa. El murmullo aumentó el volumen. No, eso tampoco lo sabía yo, confesó Max, al cabo de unos instantes, admitiendo su ignorancia sobre el tema. Neil, cero positiva, le sonó la voz de pronto muy perdida y muy débil, como si el avión no funcionara. Ya la presurización, ya él apenas dispusiera de aire para respirar. Santo cielo bendito, va a ser un parto dramático. El bebé no debe infectarse. La bolsa con los medicamentos es de la farmacia de la calle sí, intervino Feli, sobre todo porque no sabía qué otra cosa podía decir para romper el silencio opresivo que había seguido en las últimas palabras de Max. A pesar de que el diagnóstico del SIDA había dejado de ser ya una condena a muerte y que ni siquiera era seguro de que la enfermedad fuera a activarse en Neil. La vida con el virus del SIDA era una carga continua, tanto física como psíquica. ¿En el barrio de Wedding? Preguntó Max, refiriéndose a la localización de la farmacia. Sí, eso significa que Neil está siguiendo el tratamiento en la consultoría médica de Wedding. Eso es lo que también he pensado yo. Tanto aquella consulta como la farmacia estaban especializadas en pacientes con SIDA y con cáncer y compartían un logo rojiblanco casi idéntico. Ambos establecimientos se ubicaban en el mismo edificio y en Berlín se consideraba que mantenían una posición de liderazgo en la investigación. La oncología y la infectología poseían un laboratorio propio y ultramoderno, e incluso empleaban psicólogos y psiquiatras que realizaban labores de apoyo a los pacientes. Me temo que esto no nos va a llevar más lejos, oyó decir Max, cuya voz volvía a sonar algo firme. En ese instante Feli oyó un crujido, en el pasillo, detrás de la puerta, detrás de su puerta. Max, susurró ella poniéndose en pie de un salto. ¿Qué? Creo que aquí hay alguien, iba a decir, pero no pudo. En lugar de eso no tuvo más remedio que proferir un grito al apagarse la luz de aquel baño sin ventana. Todo lo que veía a partir de ese momento eran contornos, sombras y siluetas. Santo cielo bendito, Feli, ¿qué ha pasado ahí? Oyó exclamar a Max mientras se movía poco a poco hacia la rendija por la entrada de la escasa luz proveniente del pasillo. Extendió la mano hacia esa rendija mientras avanzaba a tientas, y entonces volvió a proferir un grito, más claro, más intenso y más largo. Esta vez no se debió al susto, sino a un dolor insoportable. Capítulo 17. Max. ¿Feli? ¿Hola? ¿Feli? ¿Qué está pasando? ¿Sigues ahí? Se había cortado la comunicación y no recibió ninguna respuesta más. Con el eco en el oído del tremendo grito de Feli, que se había cortado abruptamente con el final de la llamada, Max colgó sintiendo unas ganas enormes de beber algo. Nada de agua, sino una bebida con graduación, algo que mitigara aquel impacto del pleno, porque si de algo estaba seguro en esos momentos, era de que su descalabro psíquico iba a preceder inmediatamente al del avión. ¿Cuántas veces le habían hablado sus pacientes adictos de ese vuelo, del olvido bajo el que uno se sumergía cuando se le sobrevenía la embriaguez? Y con la presión de aquí arriba se necesitaba muchísimo menos alcohol en la sangre para producir ese estado.
Sin embargo, debía mantener la cabeza bien clara, por supuesto. Pero, ¿qué está sucediendo aquí? Trató de volver a contactar con Feli, pero solo se oía el tono de llamada. Mientras tanto iba cuajando en su interior la certeza cruel de que no le quedaba ninguna otra opción. Los dos secuestradores iban en serio. Tenían a Neil en su poder y ahora Feli pareció estar en peligro. El primer intento desesperado por averiguar algo acerca de los autores y de sus motivos se había frustrado. Quienquiera que estuviera organizando esta locura de aquí le llevaba siempre varios pasos de ventaja. Era del todo imposible que desde el avión y en las pocas horas que le quedaban Max pudiera organizar alguna acción diferente de lo que le exigía el extorsionador. Destruir psíquicamente a una paciente para matarse a sí mismo y a cientos de inocentes. ¡Ah! Matt se llevó las dos manos a la boca y gritó con desesperación. A continuación se dio un masaje en las sienes que le latían con intensidad, y eso le recordó que tenía que ir a buscar su equipaje de mano, que seguía en la clase turista, para hacerse por fin con los analgésicos y demás medicamentos. O debería ver primero el video hasta el final. En el canal 1310 seguía sin saber cuál podía ser el detonante a partir del minuto 9 que podría llegar a poner a Kaja Clausen en modo 11 de septiembre. No, primero los medicamentos. Pese a la curiosidad que sentía, se le estaba yendo la cabeza, y Matt sabía que si no se tomaba algo enseguida, en media hora no sería capaz de pensar como un mínimo de claridad. Al menos su estómago se había calmado. La aerofobia había aplastado sus síntomas. Por lo visto, existía una evolución de la presión psíquica, un darwinismo de los tormentos. Los dolores más fuertes imponían y desalojaban a los más débiles. Por el momento, Matt no tendría que luchar contra su miedo a volar. Al contrario, el temor al perder a su hija lo llevaba a un máximo rendimiento psíquico. A ello se le añadía la motivación que le producía la preocupación por Feli y la mala conciencia de haberla metido también a ella en ese inmenso disparate. Matt abrió la puerta de la Suite Sky para encaminarse a su asiento 47F. Casi se dio de bruces con Kaja.